realidad es que es un tema súper apasionante, súper interesante, que tiene muchísimas vertientes. Yo opino como tú, o sea, hay muchas ventajas positivas. Entiendo que hay muchas personas que están también susceptibles de que eso pueda ser utilizado también para o como una forma de evitar otro tipo de contrataciones. ¿Es eso posible? ¿Se prestaría el fideicomiso para facilitarle procesos a personas puntuales para una contratación? Yo, por ejemplo, que he tenido que hacer algún trabajo mediante esta figura, yo he tenido que licitar igualito que si fuese otro proceso cualquiera a una institución pública. Pero ¿es posible que exista, que sirva para eso? Mira, el principal tema que yo veo con el uso del fideicomiso público y con algunas desventajas o alguna crítica que se le puede hacer, en primer lugar está el uso desmedido de la figura. La figura no puede utilizarse para cualquier cosa. Por lo menos tiene que tener un proyecto, flujos de recursos para que puedan ser gestionados y administrados. Eso que, o sea, en dos palabras, eso tiene que estar generando beneficios de forma continua para mantener un autosostenimiento de la finalidad del fideicomiso. Tiene que estar generando ingresos. No hace ningún sentido utilizar un fideicomiso para un proyecto donde no vaya a generar ingresos, donde no se vaya a recibir fondos. Por eso el eje de Vial tiene cierto sentido, porque usted está recibiendo fondos. Igual Punta Catalina eventualmente va a recibir fondos por la venta de energía. Entonces ahí hace sentido utilizar esta figura. Segundo elemento es que es una figura que tiene oportunidades de mejora porque no ha sido debidamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la figura se presta a discusión, esto que tú comentas, Pinti, te voy a contestar puntualmente ahora, porque no hay una regulación concreta por parte de nuestro ordenamiento jurídico para la figura del fideicomiso público, que a diferencia de las personas privadas, nosotros podemos hacer todo lo que el ordenamiento jurídico no nos prohíba. Sin embargo, la administración pública solamente puede hacer exclusivamente lo que el ordenamiento jurídico le permita. Es decir, que es un principio que es inverso, es lo que se denomina el principio de legalidad o juridicidad administrativa. Entonces, yo creo que la figura requiere una mayor concretización en el ordenamiento jurídico para definir todos estos elementos de controles y cómo va a funcionar algunos aspectos. En el caso de compras, eso puede haber un loophole ahí, puede haber un mecanismo de interpretación, porque hay proyectos donde se cumple tal cual establece la ley 340, pero pueden darse algunos proyectos donde es el comité técnico del fideicomiso que hace y ejecuta todo el proceso, aunque tiene muchísimos controles, incluso más técnicos y estrictos que la propia ley de compras y contrataciones públicas. Tengo entendido que un fideicomiso, o sea, los fondos de un fideicomiso no se pueden utilizar para cosas que no son, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Red Vial, se entiende que es para contratar servicios de mantenimiento de vías, de mantenimiento de no sé qué, de mantenimiento de... Es ese tipo de cosas. Todo eso. Ahora, esa contratación... Si la hiciera el gobierno, o sea, una entidad pública, tiene que seguirse por todo el procedimiento y todo el tema de la ley 340. Sí, de compras y contrataciones normal. En el caso de fideicomisos, no digo que sea el caso de RD Vial, pero pudiera interpretarse y sostenerse de que el comité de compras del fideicomiso que va a realizar, y el comité técnico que va a aprobar a los suplidores y tal, siguiendo un procedimiento de licitación, pero no basándose en los controles que establece la ley 340. Entonces esa parte yo creo que hay que definirla, hay que robustecerla para que no haya una confusión y que esté muy claro, o sea, cómo funciona eso. Yo creo que aquí se mitiga el riesgo, se puede mitigar por los principios que deben de cumplir el fideicomiso, pero es algo que puede ser mejorado y yo aspiro y exhorto de que próximamente, en la medida que se siga utilizando esta figura, pues se dote de un mayor instrumento para que genere mayor seguridad
y que cualquier duda que pueda tener las personas del uso de esta figura pues queden despejadas a través de una mayor claridad. ¿Cuántos fideicomisos tenemos ahora mismo en el país? Actualmente hay 22 fideicomisos públicos. Hay cientos de fideicomisos privados, que es la naturaleza primigenia, pero desde el punto de vista público hay, me parece que aprobados alrededor de 22. Nosotros conocemos los más grandes, Ciudad Juan Bosch, RD Vial, Punta Catalina, recientemente el de gestión de en Pedernales, ¿no? Hay también. El de Pedernales, hay varios fideicomisos. ¿Todos generan sus fondos de forma propia? No necesariamente de momento. Hay algunos que sí y otros que tienen la vocación de generar fondos, y hay otros que yo no los conozco todos ni a fondo, y hay algunos que de entrada parecería que no van a generar fondos, que no tienen sentido, por eso digo su creación. Entonces hay que determinar cuándo es conveniente utilizar esta figura. Yo creo que eso es muy importante definirlo. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre la privatización y el fideicomiso? Bueno, en el fideicomiso no hay una privatización, es lo primero. O sea, cuando yo privatizo, yo transfiero un activo que es del Estado, vamos a decir... Al sector privado. Al sector privado. Que no puede ser de aquí o puede ser extranjero. No importa. Exacto. Un inversionista donde sea. Hay una transferencia total, el Estado a partir de lo adelante no tiene ningún tipo de control o injerencia de ese activo. Okay. Ahora, en el fideicomiso y en los fideicomisos públicos que se han creado hasta el momento, el Estado sigue siendo el beneficiario. Y después que concluya el periodo de la duración de ese contrato, por lo general 20, 30 años, dependiendo de lo que sea, ese bien que hoy día está en cabeza, el dueño es una fiduciaria que sigue siendo estatal, porque hasta el día de hoy ha intervenido solo la fiduciaria Reserva, que es del Estado. Reservas, sí. Va a pasar al propietario. Aquí no hay una transferencia a un privado. Es una simple administración de fondos que se deben de estar autogenerando. Exacto. Y obviamente por eso hay un tercero que recibe un beneficio por esa gestión. Claro, en otros países, por ejemplo, existe otro tipo de figuras muy similar a esta, que es, por ejemplo, el encargo fiduciario o la fiducia, donde está diseñada para que el Estado pueda utilizar esta figura sin transferir la propiedad. Es decir, la propiedad sigue estando a nombre del Estado, de la institución pública, pero pueden utilizar esta figura. Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos eso en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso yo digo que hay que dotar de una serie de herramientas para poder utilizar esto y que no se discuta o que se cuestione de que, bueno, se está transfiriendo ahora al sector privado. Por ejemplo, la gestión de Punta Catalina, no se está transfiriendo al sector privado. Obviamente se creó un comité y hay un comité compuesto por personas que vienen del sector privado que van a gestionar ese fideicomiso, pero eso no significa que ha habido una transferencia. O sea, Punta Catalina privado. Sigue siendo propiedad del Estado. Sigue siendo propiedad del Estado dominicano, Punta Catalina, y me parece que todos los fideicomisos, al día de hoy, puede estar, mañana pueden venderlo, pero no sé, el hecho de que constituyan o incorporan el fideicomiso no implica que ha habido una transferencia a un sector privado, por lo menos de momento. En un chat que compartimos Pinky y yo esta mañana, un amigo que participa también comentaba que el fideicomiso, y ya esto es una pregunta quizás un poco yéndonos al ámbito político, que el fideicomiso es una manera de, como del Estado, de quitarse de encima lo que provocaría cuestionamientos por la gestión de un bien. ¿Es esto así? ¿Cuáles son los beneficios? Ya hemos escuchado que hay un dinero que está efectivamente destinado e inamovible para eso, que tiene que generar beneficios, que puede ser auditado. Pero yo entiendo que todas las empresas del Estado pueden ser auditadas. Bueno, la Cámara de Cuentas, pero no sé cuál sería la diferencia ahí. La comisión que maneja el fideicomiso responde a los intereses del Estado, dependiendo de la propiedad. En este caso Punta Catalina o RD Vial o lo que sea, al final es el Estado el que responde por los fondos de la administración de los fondos de ese fideicomiso a través del comité que sea, ¿no? Claro. Mira, yo comentaba anteriormente que una de las principales ventajas es la
desburocratización de muchas actividades que se generan en el seno de la administración pública. Alguna de ellas beneficia la gestión más efectiva de un determinado proyecto, de un determinado activo, de un determinado bien. Al mismo tiempo, hay o en el mejor de los casos, en el deber ser, se establece una estructura equilibrada entre la rigurosidad de la burocracia administrativa y la flexibilidad comercial, que implica que una mayor celeridad, se respeten una serie de procedimientos internos e incluso públicos en los proyectos del fideicomiso. Yo sí creo aquí, y te voy a dar mi opinión muy concreta, es decir, el fideicomiso, esa estructura facilita una serie de elementos, pero todo va a depender también de la voluntad del equipo que esté ahí, en querer hacer las cosas bien hechas, aparte de que todo esto está, es decir, estos patrimonios separados y este uso de estos fondos están constantemente fiscalizados, pero hay un elemento importante ahí de la gestión, de la flexibilización, de la, hasta cierto punto, desburocratización, que hacen que estos proyectos se apeguen al diseño y a la acción y al control que se ajusten para cada objetivo. En el caso de Punta Catalina, por ejemplo, el fideicomiso, su creación y su contrato tienen una serie de objetivos concretos que se va a establecer, y todo ese comité y todo lo que se vaya a realizar en esta forma se va a concentrar en los objetivos que ha establecido el contrato de fideicomiso. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja que implica eso. Y el hecho de que se puedan, además es un activo privado que tiene, o sea, aunque es del Estado, es un activo privado porque tiene vocación a ser eventualmente repensado qué se quiere hacer con esa planta, a diferencia, por ejemplo, por decir algo, de las calles o de la playa. Entonces, el Estado no puede, hay una serie de bienes que no pueden ser transferidos aquí, que en el caso concreto no es la situación. Entonces, yo creo que hay una ventaja concreta en utilizar esto. Y además también hay una ventaja presupuestaria que es discutida, pero al sacarse estas cuentas de la contabilidad gubernamental, permite al gobierno poder endeudarse o poder redistribuir los fondos que tengan para otros proyectos de interés social. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fideicomiso de Revidial, incluyendo sus ingresos y sus deudas, pues se van a manejar en principio fuera de la contabilidad gubernamental, lo que permita cierta holgura a los gobiernos realizar otros proyectos.